Pintor, escultor y escritor español, Salvador Dalí fue una de las máximas representaciones del surrealismo. Con una personalidad extravagante, hasta el punto en el que le asociaban un trastorno de personalidad por su egocentrismo y excentricismo, sus obras no eran más normativas que él. Estas obras son famosas por explorar temas oníricos, irracionales y psicológicos. Inspirado por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, Dalí fusiona imágenes surrealistas con toques realistas para darle un aire absurdo y fantasioso a sus obras. Hablando de él, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, en España, y desde muy joven sabía que su camino eran las artes. Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y aquí fue donde comenzó a desarrollar su extravagante estilo. También tuvo una relación controversial con una mujer rusa, Gala Eluard, esposa del poeta Paul Eluard, y esta se convirtió en pareja de Dalí cuando aún mantenía un matrimonio con Paul. Es cierto que era un matrimonio abierto y que Paul estaba al corriente de la situación, pero se cree que esta relación fue el motivo de su ruptura. En 1934, Dalí se casó con Gala y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1982, y como detalle adicional, esta le sacaba a Dalí 18 años, lo que dio lugar a una relación intensa pero difícil, aunque esto no impidió que Dalí la idolatrase y le dedicase múltiples obras. Ambos vivieron entre Figueres y Portlligat, un pueblo pesquero en la Costa Brava, y donde construyeron una casa, pero tras la muerte de Gala, Dalí cayó en una profunda depresión y empezó a aislarse. En 1984 sufrió graves quemaduras en un incendio en Figueres, pero se cree que pudo ser un intento de suicidio, aunque este no está claro. Hablando un poco de sus obras, tenemos el Cristo de San Juan de la Cruz, donde muestra su interés por la religión y la espiritualidad. También tenemos la Galatea de las Esferas, donde combina su amor por su musa Gala, y su interés por la física cuántica y la estructura atómica, o la Tentación de San Antonio, donde Dalí representa las tentaciones del santo, como la lujuria o la riqueza, en forma de seres grotescos de largas y finas patas, mezclando mitología con surrealismo. Los últimos años del artista fueron duros, ya que a su depresión se le sumó el Parkinson que padecía, hasta que finalmente murió en 1989, siendo enterrado en su Teatro Museo Dalí en Figueres, recordándose como una figura emblemática a la vez que controvertida. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.